Estamos en este nuevo episodio con Carlos Rodríguez Brown, economista, periodista y profesor. Y como primer pregunta quería saber cómo surgió tu interés en la economía. Fue una pura casualidad, porque esto era en los años 60, en Argentina, mediados de los años 60, yo termino mi bachillerato en Buenos Aires, y no me gustaba ninguna de las carreras tradicionales, no me gustaba la medicina, no me gustaba la ingeniería, la arquitectura, tampoco el derecho. Yo tenía una tradición en la familia de derecho, mi padre era juez, mi abuelo Rodríguez era abogado. Y de pronto apareció la carrera de Economía y Administración de Empresas, que era relativamente nueva en esa época, y entonces me metí. Y con el tiempo me fue gustando y sobre todo cuando terminé la carrera, cada vez me fue gustando más la economía y por eso me dediqué a ella. Claro, entonces por lo que comentás, cuando empezaste te gustaba, pero realmente encantarte fue en el proceso de irla Eso es, cursando. eso es. Yo siempre digo que es difícil tener vocación de economista. Uno tiene vocación de médico o de abogado o de cura o de Sí. ingeniero, pero es muy difícil tener vocación de economista, ¿no? Entonces te metes a ver pues algo para ganarte la vida, claro, y para trabajar y tal. Y con el tiempo pues te va interesando porque es una disciplina que es muy interesante. ¿Y cómo definirías la libertad, la palabra libertad? Que Es, es bien complicado eso porque hay una larga tradición de disputa sobre qué cosa es la libertad, ¿no? Pero yo diría que la clave de la libertad es el otro. Es decir, hay que tener una visión social de la libertad, es lo que yo creo, ¿eh? De tal manera que yo no entiendo la libertad como Robinson Crusoe, ¿no? Robinson Crusoe era libre en la isla. ¿Qué noción de libertad puede haber si estás solo? La libertad viene pues, cuando llega viernes y ya son dos, claro. Entonces ahí sí. sí, ahí sí, ahí sí. Entonces yo diría que la libertad depende del otro. Y yo lo definiría como la libertad es el respeto por los planes de vida que tienen los demás. Si haces eso, entonces tienes una comunidad de mujeres y hombres libres. Y hablando de libertad, ¿qué mecanismos pueden ser viables para limitar el poder del Estado? Porque también en uno de los libros del Estado contra el mercado hablas un poco de eso. Toda la historia del liberalismo, entendido como la, digamos, doctrina que defiende la libertad o que pone la libertad por encima de todo, es, una, es, una, es un largo proceso de reflexión sobre la necesidad del poder político y de sus límites. Y para los defensores de la libertad, para los liberales, es esencial la cuestión de limitar el poder. Es tan esencial que en el fondo, al liberal no le importa la forma que el poder tenga, le importan los límites. Y esto puede ser bastante escandaloso porque todos aceptamos que la política ha evolucionado hacia la democracia. Y entonces parece como que la democracia es, digamos, la coronación de un proceso que conduce a las mujeres y a los hombres de menos libertad a más. El liberalismo ahí pone un matiz. Dice, ojo, ojo, porque la democracia puede cercenar libertades también. E incluso más, las puede cercenar con un grado de legitimidad que no tiene ningún otro poder. Esto está estudiado en el siglo XIX. Alexis de Tocqueville, en su famoso libro La democracia en América, intuye cuál es el peligro de la democracia. Él era un demócrata, él apoyaba la democracia, pero intuyó este peligro, ¿no? Y tiene una famosa imagen que dice la democracia puede ser tiránica si el Estado se convierte en un Estado paternalista
en el peor sentido de la palabra, es decir, no como un padre que cuida a sus hijos para que crezcan, sino como un padre que cuida a sus hijos para que no crezcan y que permanentemente sigan siendo dependientes de él. O sea, que la libertad y el liberalismo se preocupan muchísimo por los límites del poder. No puede haber libertad si estos límites no están claramente definidos y por lo tanto si el poder puede saltárselo, claro. Sí, también comentaba sobre eso, hasta en la inmigración o la burocracia son procesos que terminan perjudicando a todo el mundo y no, de hecho si fuera más abierto habría más posibilidades para que la gente siga creciendo, desarrollándose. Efectivamente, hay una vieja, en el caso de la inmigración es un asunto bien interesante porque la tradición liberal es que la inmigración tiene que ser libre. Decía uno de los Founding Fathers de Estados Unidos, no me acuerdo quién, uno de los Founding Fathers, decía, toda persona tiene el derecho a poner su pie en cualquier lugar de la tierra y decir, esta es mi patria, this is my homeland. Y en la época, nuestros antepasados europeos que fueron a vivir a la Argentina, era la época de inmigración, que era no solamente libre, sino que además era incluso estimulada. Los gobernantes consideraban que había que poblar los países. Un famoso prócer argentino que se llamó Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución de 1853, decía, gobernar es poblar. Y cuando decía eso, no es porque negara que hubiera habitantes en América antes de la llegada de los españoles. Por supuesto que había pueblos originarios. Pero le interesaba la idea de que los países, sobre todo Argentina, que era muy grande y muy vacío, tenía que estar poblado por inmigrantes y por eso se fomentó la inmigración. ¿Cómo hemos cambiado y por qué hemos llegado de una inmigración que era libre, era saludada, por todos los países? ¿Cómo hemos pasado a un mundo en donde hay restricciones? ¿Qué es lo que ha pasado en eso? Y la respuesta liberal ante eso es pensar que los problemas han sido creados por la política. Digamos, cuando yo pido la inmigración que sea libre, como la inmigración de mis antepasados españoles que se fueron a América, la gente me dice, pero no puede ser, la inmigración no puede ser libre. Entonces yo digo, vamos, bien, seamos realistas, no pensemos que vivimos en un paraíso, seamos realistas. Yo acepto que la inmigración no puede ser totalmente libre, pero entonces vamos a preguntarnos por qué. O sea, ¿por qué ahora la inmigración no es libre y sí era en la época de mis tatarabuelos gallegos, asturianos y navarros que se fueron? ¿Por qué? Y entonces mi sospecha es que la dificultad ha sido creada por el Estado. La expansión del Estado ha llegado a una situación en donde los inmigrantes, en lugar de ser vistos como cooperadores del desarrollo de un país, son vistos como competidores del servicio público. Compiten por nuestra sanidad, compiten por nuestros subsidios, compiten, etc. Entonces yo reconozco que es así, pero entonces no le echemos la culpa a la inmigración, porque el problema ha sido creado por la propia política. Sí, de hecho yo en el único caso que puedo entender es si alguien tiene antecedentes penales que no le den la autorización. Claro. Pero después en todos los demás casos, considero que, no sé, me quiero venir acá y ya para estudiar tengo que hacer un montón de trámites que no me lo aprueban, que tengo que esperar 3 meses, todo. Por supuesto. La burocracia, y todo. Eso es en todos los países del mundo, es así. Sí. En todos los países, prácticamente, y sobre todo los países desarrollados, todos. Hay un muro en Estados Unidos y México, ¿no? Y aquí tenemos unas restricciones tremendas también. Por cierto, somos muy críticos con el muro estadounidense, pero no decimos nada de la valla de Melilla. Sí. La tenemos aquí al lado y yo la he visto. Yo he visto la valla de Melilla y de Ceuta y son altísimas, ¿no? Ya que efectivamente sí que hay un problema y que desde el punto de vista
liberal, los liberales la rechazamos, digamos, por principio. Por principio, el derecho tiene que ser de vivir como uno quiera, siempre que no moleste a los demás. ¿Y cómo fue tu proceso cuando dejaste Argentina y llegaste acá? Vamos a ver, yo terminé mi carrera y empecé a trabajar en el Ministerio de Economía y también en el despacho de un economista que después fue muy destacado, fue presidente del Banco Central, que fue Javier González Fraga. Y entonces era una época muy dura, era la época del peronismo de Isabelita Perón y de la dictadura militar. Yo era un joven de izquierdas en ese momento y entonces la situación se puso muy, muy complicada y entonces decidí venirme a Europa. Así, vinimos a España gracias a una beca que conseguí, gracias otra vez a otro economista muy destacado, gran amigo mío también, que se llama Eduardo Amadeo, que ahora es diputado. Y entonces me vine a España y la idea era hacer un doctorado en economía y después pues plantearme la posibilidad de volver. Y así lo hice, me hice, gracias a Dios, un doctorado. Fue muy importante para mí porque me marcó mi profesión y fue muy importante para mis ideas, porque me conocí ahí por casualidad a un catedrático al que yo le caí en gracia, que se sigue llamando, Pedro Schwartz. Y me dijo, joven, esas ideas de izquierda que usted tiene están muy equivocadas. Y gracias a él, pues descubrí el liberalismo. Así que tengo muchas cosas en deuda con Pedro. Y entonces, pues hice mi doctorado y ya me encaminé hacia una carrera docente que he recorrido hasta el final, hasta llegar a ser catedrático y ocupar la cátedra que era precisamente de Pedro Schwartz, ¿no? Y eso es una cosa que yo quería hacer. La otra cosa que yo quería hacer es ser periodista. Siempre me gustó ser periodista. Y cuando yo les digo a mis compañeros de colegio que tenemos una de las maravillas de la tecnología, tenemos un chat, y yo tengo mis compañeros de colegio de hace tantos años, que les digo que yo me dedico al periodismo, dicen, claro, si vos hacías la revista del colegio. O sea que desde muy pequeño me gustó. Y entonces hice una serie de trabajos como economista profesional, trabajé asesorando a la Embajada de Finlandia en la parte económica, trabajé como broker en una empresa de fletes de petróleo, hice una cantidad de cosas, pero yo sabía que lo que quería era ser periodista y profesor, esas dos cosas. Y como profesor ya estaba encarrilado, como periodista no. Pero finalmente en los años 80 surgió una oportunidad. Es en el diario ABC. Y yo estaba entonces en la empresa de petróleo que te digo, esta intermediaria, este broker de fletes de petróleo, y era la primera guerra del Golfo. Y yo leía la prensa y me parecía que era muy floja la información que tenían. Y me di cuenta que quien de verdad tenía buena información sobre lo que estaba pasando era yo. Porque en mi empresa lo que hacíamos era fletar petroleros que iban al estrecho de Hormuz y entraban al Golfo y cargaban ahí en las terminales de los Emiratos, etcétera, y salían después para venir para España. Y entonces se me ocurrió ofrecerles a los del diario ABC la posibilidad de hacer columnas de información del mercado de petróleo. Y ahí empezó todo. Sí. ¿Y qué tan dañinas considerás que son las fake news y el adoctrinamiento en la sociedad? Vamos a ver, sobre esto yo creo que se exagera un poco. Y como todos los liberales siempre estamos mirando de reojo al poder político, porque normalmente lo que hace el poder político es buscar excusas para intervenir. Y claro, tiene que buscarlas, porque claro, no va a decir te quito el dinero porque me da la gana, ¿no? En cambio, te quito el dinero o te recorto la libertad para protegerte de las malas noticias, eso es una tentación muy poderosa. Asunto. La
mezcla entre lo bueno y lo malo está siempre presente entre nosotros. A mí me gusta siempre recordar, y vos como periodista te va a gustar, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, claro, fue la Biblia de Gutenberg, claro. Pero los seres humanos tardaron muy poco en darse cuenta de que si uno puede imprimir la palabra de Dios, también puede imprimir basura. Sí, cualquier cosa, lo que quieras. Que es, by the way, exactamente lo que pasó. Y entonces los seres humanos han impreso los libros más sublimes y las basuras más infectas. ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer? Porque esto viene a ser, lo de las modernas fake news, vienen a ser pues los libros que eran basura. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si vas a poner a una parte del poder político a vigilar los libros que se imprimen, cosa que se hizo, la censura, etc. ¿Vas a hacer eso? ¿O más bien vas a dejar que las mujeres y los hombres actúen con libertad y que asuman su propia responsabilidad? ¿Qué es lo que hacen normalmente? Entonces, por eso compran unos periódicos y no otros, escuchan unas radios y no otras, compran unos libros y no otros. Pues dejemos esto y pongamos siempre la intervención pública en último lugar. No es que la descartemos, no estoy propugnando una especie de anarquía. Digo, pero esto en último lugar. Entonces, reflexionemos. ¿En qué condiciones la ley tiene que intervenir? Imagínate, pues si hay insultos, si hay difamaciones, incitaciones a la violencia, terrorismo. Claro, obviamente uno puede enseguida plantear la idea, oye, libertad de expresión sí, pero para los terroristas no. Pues sí, pues claro, hay que poner algún límite, igual que todo el mundo tiene límite en nuestra vida cotidiana. Sí. Puedes hablar tranquilamente con la gente, pero si le insultas, y excuso decirte, si le pegas o la matas, pues entonces hay problemas contigo. Pero esta es la actitud. Y lo que sucede es que normalmente es al revés. Y cuando aparece una amenaza, como por ejemplo la multiplicación de noticias falsas, lo primero que se piensa es que hay que hacer una ley. Una ley, y los políticos tienen un apetito a eso. Bueno. Hace nada, el gobierno de España planteó la posibilidad de tener un departamento del gobierno que se dedicara a discriminar entre las noticias verdaderas y las falsas. Imagínate el peligro. Sí. Y también en una de las conferencias hablas de algo que me parece interesante, que si bien hay muchísimas cosas que mejorar, estamos muchísimo mejor que antes, que ha habido un montón de cambios, de mejoras, la tecnología, que el balance cero es una mentira, también es muy interesante todo eso. Vamos a ver, esto tiene intereses muy antiguos y en la tradición liberal es muy antigua también. Adam Smith, en su primer libro, que fue La teoría de los sentimientos morales, de 1759, o sea, bastante anterior a su libro más famoso, que es La riqueza de las naciones, ahí ironiza sobre lo que llama esos moralistas quejumbrosos y melancólicos que están perpetuamente indignados con nosotros porque somos felices. y es cierto esto. Y Karl Popper, otro gran liberal del siglo XX, decía eso, que si tú tienes una mirada así como muy triste, muy melancólica, diciendo que mal va todo, vas a tener mucha fama como de intelectual y de pensador muy profundo. Y Popper, claro, era un tipo que había nacido a final del XIX, claro, había vivido nada menos que ese periodo atroz de Europa, que es el periodo que va de 1914 a 1945, ¿no? Donde tienes 2 guerras mundiales, la llegada del nazismo, él tuvo que exiliarse y terminó viviendo en Gran Bretaña y tal. Y el tipo, que yo lo conocí a él en los años 80, ya muy mayor, y él decía, pero vamos a ver, sí, claro que el mundo tiene muchos problemas, pero estamos mucho mejor que antes. Sí. Mucho mejor que antes. Entonces, esa constatación es importante, no solamente porque es verdad, sino además porque sirve también de precaución ante las incursiones del poder político. Porque el poder político y el legislativo lo que hacen es intervenir
otra vez, no porque les da la gana, sino porque previamente te han aterrado, te han asustado, te han dicho que todo va fatal, que es horrible, y entonces, claro, cuando te dicen que todo va fatal y te dan miedo, el miedo desactiva la resistencia que naturalmente tenemos las mujeres y los hombres frente a los avances del poder político sobre nuestros derechos y libertades. Tenemos un instinto de decir, no, vamos a ver, mire, esta es mi casa, usted no entra, este es mi sueldo, usted no me lo quita, estos son mis ahorros, usted no me los expropia. Tenemos un instinto a defender lo que es nuestro. El instinto a defender lo nuestro, a defender lo de la familia, los amigos. Tenemos ese instinto. Pero claro, ese instinto disminuye, se debilita ante las amenazas. Y entonces, ¿qué hace el poder político? Amenazarnos, claro. El caso más notorio es el del medio ambiente, en donde lo que te dicen no es que va a haber un problema climático en un futuro más o menos lejano, es que va a haber un problema climático hoy. Sí. Por eso, si tú te fijas, la palabra que utiliza, hay que tener cuidado con para atender siempre la retórica de los poderosos. ¿Qué retórica utiliza Pedro Sánchez para hablar del clima? Emergencia. Dice, es una emergencia climática. No es que tenemos un problema, que la temperatura se calienta, no. Es que hay una emergencia. ¿Y qué pasa ante una emergencia? Y que la libertad queda debilitada. Claro, si se está hundiendo un barco, tú no puedes elegir lo que vas a hacer. No puedes. Hacer lo que te sale para tratar de salvarte. Y tienes que... No. Tienes que someterte a las reglas que viene el capitán del barco y eso está estipulado, ¿eh? Vas a ir a los botes salvavidas, te pasas por tus chalecos, las mujeres y los niños van primero, en fin... Pero uno puede decir lo que se le da la gana. No, quiero ir primero yo en el bote. No, lo siento mucho. Usted es joven y está muy sano, no sé qué. Don Felipe, usted atrás. Primero, anciano, niño, lo que sea. Sí. Bueno, entonces lo mismo es con la cuestión climática. Todos los burócratas, todos los políticos nacionales e internacionales siempre están con la idea de que no solamente tenemos un problema, sino que es un problema gravísimo e inminente. Y entonces hay que actuar ya. Y estos no paran, no titubean, ¿eh? Es que quieren prohibir los coches, ¿eh? Pero no el siglo que viene. Dentro de 10 años quieren prohibir los coches. Quiero decir, ojo con esto, porque claro, no todo el mundo levanta la mano para protestar, ¿eh? Sí. Y entonces... cuidado con eso que te puede dar, como digo, si tú dices que todo va mal, te va a dar una imagen de ser un pensador muy profundo, pero para los amantes de la libertad preferimos no solo subrayar los progresos que ha registrado la humanidad y al mismo tiempo advertir frente al poder político que utiliza las amenazas existenciales para recortar nuestros derechos. Sí, porque al fin y al cabo, bueno, también la tecnología es interesante como herramienta para seguir mejorando, hay muchas cosas que mejorar, como siempre, pero bueno, me parece interesante la mirada esta porque si no, no sé si es por la gente mayor por nostalgia, o los jóvenes por desconocimiento que dicen que todo está fatal. Hay gente que no, pero hay muchos que sí, y no por las estadísticas, los números y todas las cosas que fueron mejorando con el paso de los años, claramente no es así. Eso, efectivamente, así es. Y como la tecnología como sinónimo de libertad también hablas. Tecnología. Bien, la tecnología, como todo en la vida, tiene también lados buenos y lados malos, como todo. Sin embargo, en general, yo diría que la tecnología es una fuerza positiva. Y es una fuerza positiva no solo en lo obvio, en el progreso económico, en el desarrollo económico, que es obvio que es así. También es obvio, o quizá algo menos obvio, pero la tecnología es una fuerza para la libertad. Me da a mí la sensación. Entonces tenía un amigo que decía que la verdadera crisis del comunismo fue causada por las antenas parabólicas. Es que de pronto la gente pues fue capaz de mirar. Sí, ver lo que pasaba en los demás lugares lo que del mundo. pasaba en otros países. Entonces de pronto, claro, es que hay que acordarse lo que era el comunismo, ¿eh? Es que tenían países y países y países y países. De pronto, pues eso, si eras un alemán oriental o un húngaro o un polaco,
un búlgaro, un rumano, oye, de pronto tenías la antena parabólica y decías, pero ¿cómo viven estos tíos más allá del muro, no? Sí. O sea que, en general, yo diría que es una gran fuerza a favor de la libertad. Y, por supuesto, tiene toda clase también de inconvenientes y de líos y de cosas, pero el balance yo creo que es muy positivo. Sí, de hecho, como todo, o sea, si el celular lo usás solo para estar en redes sociales no es productivo, pero si lo usás como herramienta podés encontrar cualquier cosa en internet estando en tu casa. Antes era mucho más difícil acceder a esa información. Seguramente el teléfono móvil, yo siempre digo que es es un cambio en la indumentaria humana. O sea, todos lo llevamos y cuando no lo tenemos es como si estuviéramos desnudos. O sea, que, Sí, más o menos, sí, sí. o sea, que es el cambio más importante en la indumentaria del ser humano, al menos desde que los hombres y las mujeres dejamos de usar sombrero. Ese fue un gran cambio. En torno a mediados del siglo XX se produjo es un cambio importantísimo y no ha sido muy estudiado, pero todo el mundo, todos los seres humanos del planeta se cubrían la cabeza con algo y de pronto dejaron de hacerlo. Un fenómeno interesantísimo. Bueno, un cambio parecido es el del teléfono móvil, por lo que vos decís. ¿Y cómo ves los cambios a futuro con la inteligencia artificial? Si bien es especular un poco, ¿los ves para bien? O sea, muchas cosas serían positivas, pero... Pues muy probablemente sea algo parecido a todos los avances tecnológicos. Hemos hablado de la imprenta, hemos hablado del teléfono móvil, pues esto será una cosa parecida. Siempre ha existido la idea de que la tecnología es una amenaza, ¿no? Desde Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esta idea terrible, ¿no? Vamos a hacer aquí toda la historia de los robots, toda la historia de que son un peligro, y la inteligencia artificial es algo parecido, me parece a mí, y lo vemos como un peligro y yo creo que va a ser una inmensa ayuda. Es verdad que está apenas empezando, ¿eh? Sí. Y yo estoy probando ahora el chat GPT, Sí, sí. ¿sí? Y una cosa me parece que funciona y es bien interesante, es una buena ayuda, pero mi sensación es que esto debe estar seguramente dando sus primeros pasos y Sí. habrá una evolución que no podemos conocer, pero pues esperemos que sea a mejor como ha sido siempre. El único tema que sí lo veo como negativo es que hasta puedo, no sé, teniendo videos tuyos, hacer otro video con tu voz y hacerlo artificialmente que parezca que dijiste algo que no dijiste. Entonces, ahí, ¿cómo comprobas que la información es verdadera o no? Todavía se nota, pero si sigue progresando... Por supuesto. Siempre se pueden hacer este tipo de tropelías, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los derechos de autor, ¿no? Pensemos en las... Eso es un viejo asunto, ¿no? Así, ¿cómo hago para protegerme de un señor que pueda, pues, tomar uno de mis libros y publicarlo bajo su nombre, ¿no? O hacer una cuenta en las redes sociales, ¿no? Que es un poco lo que ibas apuntando. Pero fíjate que lentamente esto ha sido, con pasos adelante y atrás, ha ido por el buen camino. Que si yo hago una cuenta en Twitter con tu foto y digo, soy Felipe, pues vos tenés derecho a hacer cosas, ¿eh? Y Twitter también. Y decir, no, esto usted tiene que poner, this is a fake account, o esto no es una cuenta oficial, la cuenta de Felipe Díaz de Eibar oficial es esta otra. O sea que hay cierta posibilidad de resolver los problemas que innecesariamente todo avance tecnológico también tiene. Y bueno, también hablas del intervencionismo, que es una falacia. El intervencionismo del Estado, que lo que es una falacia es que ellos, por ejemplo en las pensiones, que ellos intervienen justamente para que vos no sos o sea, te ayudan a que vos puedas tener las pensiones y no que sea algo por cuenta propia. Eso es una de las normas del funcionamiento político, por volver a Tocqueville, es tener a la gente muy dependiente del poder. Y para eso los estados modernos son grandes expertos en eso, grandes expertos. El caso de las pensiones quizás sea el más diabólico, pero no es el único. Digo diabólico porque es una completa adulteración del concepto mismo de pensión. O sea, las pensiones llamadas públicas no son pensiones. Las únicas pensiones genuinas son las pensiones privadas,
¿Por qué? Porque es tu dinero, que tú vas al banco y le decís, esto quiero ahorrar en este fondo de pensión. Y es tu dinero y lo estás viendo en una libretita que te dan. ¿Ah? Eso es una pensión. La seguridad social no es así, porque como son sistemas de reparto, en cada momento los cotizantes de cada momento pagan a los pensionistas de cada momento. Con lo cual las pensiones han sido arrebatadas al derecho de la población. Ya no tenés derecho vos a organizar tu vida y estás totalmente dependiente del poder. Es bastante impresionante, pero en realidad pues pasa con todo lo demás, los Sí. llamados derechos sociales. Sí, también de la neutralidad, que no es neutro el gasto público, también hablabas, porque por ejemplo, no sé, doy planes para el desempleado, entonces hay más gente desempleada más tiempo, eso también era interesante. Eso es un viejo asunto, ya se descubrió en el siglo XIX. Los economistas del siglo XIX que ya había subsidios a través de las parroquias, lo que se llamaba en Inglaterra las leyes de pobres, en España también el socorro de los pobres. Había una vieja tradición y desde el siglo XIX que se planteó una reforma muy importante en el año 1832 en Inglaterra, en la que participaron los principales economistas de la época, ya estaba presente lo que le llamaban el principio de menor elegibilidad, the less eligibility principle, y es que las ayudas que se prestaban a los desempleados no podían estar tan cerca de los salarios corrientes como para convertirse en un desincentivo a la búsqueda de trabajo. Y esto estamos hablando del año 1830, y eso por supuesto ha sido explorado hasta nuestro tiempo. Lo que se llama la cultura del subsidio, en fin, este tipo de fenómenos son reconocidos ya. Sí, o también, no sé, las prohibiciones, como pueden ser de la ley seca, también hablabas, o de las drogas mismas que terminan desencadenando, que bueno, ya sabemos todos que las drogas no son buenas, Sí. pero todo lo que provoca prohibir las mafias y todos los movimientos, eso termina siendo peor el remedio que la enfermedad, digamos. Vamos a ver, había una tradición en economía, eso igual te interesa, porque ha cambiado un poco mi opinión al respecto. En economía hay una fuerte tradición liberal que propugna la liberalización de las drogas. Y el argumento económico es un argumento muy poderoso. Porque lo que dice el argumento económico es, si hay una demanda de una cosa, por ejemplo, el alcohol o las drogas, si el Estado prohíbe esa cosa, la demanda no va a desaparecer. La demanda va a existir. Sí. Lo que hace la prohibición es encarecer el precio de esa cosa, porque los oferentes de esa cosa van a incluir en el precio de esa cosa el coste de defenderse de la policía. Sí. Y eso es lo que pasó con la ley seca y el origen de las mafias, y por supuesto lo que pasa con el narcotráfico. Por lo tanto, los liberales, estoy hablando de gente importantísima, premios Nobel, Milton Friedman, Gary Becker, gente importantísima, defendieron la liberalización de las drogas, alegando que si tú liberalizas ese mercado, como va a bajar el precio, lo que haces es desincentivas el trabajo de las mafias y del crimen, puesto que las drogas se van a poder comprar en una farmacia, en una tienda, lo mismo que tú compras pues, en una botella de lo que sea. Y debo decir que con los años, esa explicación que me parecía muy poderosa, me parece algo menos poderosa. Porque he leído un libro de un médico inglés que se llama Dalrymple, Theodore Dalrymple, que se llama Fábulas opiáceas, The Romancing Opiates, algo así, que dice que él es un médico que ha trabajado mucho con drogadictos, y dice que esta idea es una simplificación liberal. ¿Por qué? Porque no está nada claro que facilitar las drogas a la gente
pueda ser una cosa buena en el sentido de que la gente no va a reaccionar a una sustancia cuyo precio se abarata. Entonces lo que va a haber seguramente es un incremento de la demanda, y eso hay que tenerlo en consideración también. Eso es un punto que plantea. Y el otro punto es el punto de la mafia. Entonces dice, vamos a ver, seamos serios. O sea, si un criminal, digamos, es capaz de montar una mafia del narcotráfico y tú liberalizas el narcotráfico, ese criminal no se va a convertir automáticamente en la Madre Teresa de Calcuta. No, claramente no. Lo que va a hacer es seguir su vida criminal, pero en otro plano, ¿no? La verdad que es un libro bien interesante y yo es un tema sobre el que no tengo certeza, pero sí te lo cuento para que veas que hay debate dentro del mundo liberal entre los que están a favor y están en contra. Claro, porque también se me ocurre que al ser totalmente normalizado, por ahí alguien que no tenía interés en principio lo ve como algo normal y se sube a la moda, digamos. Podría ser. O sea, claramente los fenómenos sociales son re complejos y hay un montón de variables. Absolutamente. Sí. La tesis de este hombre, de este médico que te digo, es que es una simplificación pensar que es como un acto de ingeniería social, ¿no? Es decir, aquí tienes una sociedad y tú crees que simplemente le quitas una tuerca, que es la cosa de las drogas, se la pones aparte y con eso ya resuelves el problema. Y él dice que no. Aquí lo que tiene que haber es una cosa mucho más de fondo que tiene que ver con la familia, los valores, los principios, etc. Así que no es automático. Y me parece que esto es bastante sabio. Y estoy viendo en los últimos años políticos, algunos políticos de izquierda, que han recogido el viejo mensaje liberal. Y yo digo, estos tíos no lo hacen porque sean amigos de la libertad, sí, ¿no? Bueno, también en el libro hablabas de que a ambos les conviene la transacción, porque se ve mucho como que el empleador es, no sé, por decirlo, es mala gente o lo que sea. Sí. Y en realidad, o sea, si estás trabajando en determinada empresa también es porque te aporta cierto valor y te aporta algo, si no, no lo estarías haciendo. Y las condiciones fueron mejorando, claramente en la revolución industrial no eran muy gratas las condiciones. Por supuesto. Pero sí, es como que a los dos les suma algo positivo cuando compras cualquier cosa. Eso está muy bien. La cuestión de la transacción libre entre las personas. Es importante eso por una cuestión de percepción. Es decir, que en el siglo XIX, a mí me gusta siempre poner ese ejemplo, cuando uno piensa en el siglo XIX, piensa en unos niños trabajando pues 12 horas en una fábrica, en una mina. Y cuando uno piensa en el siglo XVIII o el XVII, piensa en un palacio, un jardín y una sinfonía de Mozart. O sea, no puede ser. Si los niños trabajaban en condiciones muy duras en el siglo XIX, y eran muy duras, no eran ni media broma, ¿qué crees tú que hacían los niños en el siglo XVIII? Los que no son de la realeza, bueno, eso es lo importante, sí. En el 17, en el 16, en el 15, en el 14, en el 13, siempre hubo niños, desde Caín y Abel, que fueron los dos primeros, porque Adán y Eva ya sabemos que nacieron grandes, pero Caín y Abel nacieron pequeños. Desde entonces hubo niños, siempre hubo niños. ¿Y qué crees tú que hacían los niños? Pues trabajar, obviamente, desde que podían ponerse en pie hasta que se morían. Que por cierto se moría todo el mundo muy pronto. Sí. Siempre han trabajado los niños, toda la vida. Dejaron de trabajar precisamente en el siglo XX y a lo largo del XIX, precisamente por la prosperidad a que dio lugar el capitalismo, ¿no? Pero sin embargo, el capitalismo otra vez genera sus propios enemigos. Entonces siempre hubo enemigos del capitalismo. Decían, qué horror, esto está fatal, las condiciones de trabajo. Y eso sigue hasta hoy. Hoy significa hoy. Es que he publicado un artículo hoy mismo en Expansión sobre las campañas estas que ha habido de hacer inspecciones, macroinspecciones en las llamadas Big Four, en las grandes consultoras y auditoras, ¿no es cierto? Y entraron como si fuera una operación policial, para averiguar si se hacían horas extra. Y entonces, por supuesto, todo el mundo se puso estupendo, ¿no? Porque ahí explotan a los jóvenes.
Yo dije, caray, esto parece una novela de Ayn Rand, en el sentido de que son los depredadores atacando a los creadores. O sea, los políticos, los principales responsables de que tengamos la tasa de paro juvenil más alta de Europa, atacaron a los grandes creadores de empleo juvenil, que son estos tíos. Entonces, no, porque están explotados los jóvenes. Vamos a ver, una cosa es un joven y otra cosa es un idiota. O sea, no son sinónimos. O sea, ¿tú crees de verdad que los miles y miles de jóvenes que entran todos los años en estas grandes empresas son estúpidos? Los tipos saben perfectamente a lo que van. Saben perfectamente que en el momento que pones un pie en cualquiera de estas grandes empresas, te van a hacer trabajar 18 horas por día. Sí. Y eso es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los jóvenes que van ahí son idiotas? O sea, ¿no lo saben? Vamos a ver, no son idiotas, saben perfectamente que ese trabajo intensísimo y durísimo, pues les va a servir a ellos. Uno, porque van a ganar unos sueldos muy buenos. Y dos, porque van a acumular capital humano. Y todos esos jóvenes, en su inmensa mayoría, no se van a quedar trabajando ahí, sino que a los pocos años se van a ir. Y cuando se vayan a un trabajo más normal y con menos horas y acaso menos sueldo, pero van a tener un currículum muy engordado, muy crecido y muy desarrollado porque han trabajado ahí. Entonces, pensar en eso, pensar que la gente no es imbécil, no es tarada. La gente hace cosas y pacta con los otros porque les conviene a los dos. No solamente al empleador supuestamente explotador capitalista, sino también al trabajador. Y esto es difícil de entender. ¿Por qué? Porque la visión prevaleciente en nuestro tiempo es que la gente es boba. Entonces, como es boba, hay que obligarla. Hay que obligarla, hay que organizarle la vida, porque la gente es boba. Igual va y quiere trabajar en una consultora. Y entonces para eso vienen los intervencionistas políticos. Sí, eso es interesante porque aunque seas egoísta y lo hagas solo por vos, la otra parte no va a aceptar, aunque tenga la misma mirada, entonces tiende a ir siempre regulándose así que los dos estén... Eso es. Pensar que la sociedad está formada por gente racional y que actúa para maximizar su interés en acuerdo con el interés del otro, esa es la sociedad. Y vale para todo, para las compras, las ventas, los ahorros, el empleo, todo. Sí, igual ahí dijiste racional y me pareció interesante porque queremos ser racionales, pero nos afecta todo lo del entorno y no somos completamente racionales. Vamos a ver, cuando uno dice que, esto es un asunto económico interesante, cuando decimos que las personas son racionales, no decimos que sean unos genios, ¿eh? Decimos que normalmente la gente calcula bien su propio interés, normalmente. Y no vivimos en un paraíso, ¿eh? Y estamos rodeados de restricciones de todo tipo, empezando por las nuestras, que no somos ni tan listos, ni tan guapos, ni tan ricos, ni tan sanos como nos gustaría, pero esa restricción es universal, ¿eh? O sea, todo el mundo la tiene. Es decir, lo que no se puede es creer que la gente tiene una información muy limitada o una racionalidad muy limitada, en cambio el ministro de Economía ese sí que sabe. No, ¿por qué? Porque son los mismos ignorantes que nosotros. O sea, mucho cuidado de presumir sabiduría para recortar los derechos y libertades de la gente alegando que no son racionales. Más o menos todos, sí. más o menos somos. ¿Algo más que quieras agregar que te consideres? No, es una charla buenísima. Dale, muchas gracias por haberte sumado. Fenomenal, muchísimas gracias.